Bueno, como les decía, el tema es el número 9, serie de la vida y milagros de Jesús. Y el título de este mensaje, hermanos, es Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y bueno, de cuántos endemoniados y cuántas liberaciones que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver de cuál muchacho se trata y todos esos detalles. El texto base, para que lo vayan buscando, es el Marcos 9, 17 y 18. Marcos 9, 17 y 18. Y bueno, mientras que ustedes lo buscan y ya lo tienen listo por ahí, ciertamente, hermanos, tocar el tema de la vida y milagros de Jesús es entrar en la contemplación de una obra única, incomparable, una obra maestra, divina y sobrenatural, con unos pincelazos de lo natural imprimidos por el mismo Señor, nuestro Rey de la creación, ¿verdad? Y pues es un tema que se extiende y, como decía nuestro pastor, es tan extensa que hay tela de sobra de dónde cortar, ¿verdad? Como dicen por ahí. Así de que decimos, bueno, mencionaba yo esto, un pincelazo, ¿verdad? De parte del Señor en toda esta obra maravillosa de Él. Porque pues como Él usa las parábolas, las cosas naturales, ¿verdad? En este mundo, cómo las usó y todo para ilustrar, para enseñar, para dar a saber un mensaje, ¿no? Así es de que por eso fueron tantas las cosas, los milagros que el Señor hizo, que mire lo que dice Juan 21, 25. Por favor, vamos a Juan 21, 25. Juan 21, 25. Y cuando ya lo tengan, pues me dan un amén. Juan 21, 25. Y mencionamos esto porque precisamente por lo que ya detallamos. Dice: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, Juan definitivamente, así como Juan le fue revelada tantas cosas maravillosas, pues Juan termina diciendo y reconociendo que es imposible, ¿verdad? Así de que por eso es de que es maravilloso todo esto cuando entramos en el tema de la vida y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Así de que, pues hermanos, hablando o mencionando todo esto, una pregunta, ¿no? ¿Cómo se siente usted ser parte de esta obra? Porque hablamos de la vida y milagros de Jesús y de que su obra es maravillosa y tan extensa, pero tal vez no nos ponemos a pensar que usted y yo somos parte de esa obra. Usted y yo somos parte de esa obra maravillosa y Jesús quiere que no nos olvidemos de eso. Porque el milagro que Él ha hecho en nuestras vidas, el milagro de la salvación, el más grande está en usted y en mí. Y por eso es que somos parte de esa obra maravillosa de Jesús, tan colorida, ¿no? Tan variada. Así de que no se le olvide eso, hermanos. Vamos a nuestro texto base, Marcos 9, 17 y 18, por favor. 9, 17 y 18. Cuando ya lo tengan, me dan un amén.
Ya estamos, ¿verdad? Bueno, y dice Juan, y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Así de que, mis amados hermanos, esta es la escritura base de este mensaje. Y vamos a ir y vamos a mirar todo el resto de esta historia. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, danos entendimiento, danos la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, porque estamos disfrutando de tu misericordia que has derramado, Señor, cada día de nuestras vidas, y hoy no ha sido la excepción. Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento y guíanos con tu Santo Espíritu, para que podamos ser bendecidos, Señor, por el poder de tu palabra, y seas tú, Señor, glorificado en todo esto. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a Juan 9:14. Juan 9:14. Y bueno, el título de este mensaje, ¿verdad? De aquí, de esta parte de este capítulo, dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Hay una palabra que es hebrea, que es Rapha, que en hebreo significa curar, restaurar, sanar, ¿verdad? Y hay una palabra también en griego que se lee sozo, que comúnmente significa salvación, salvar, y se traduce también como sanar. Así de que le mencionaba esto porque incluso hay quienes a veces a mí me han preguntado ¿cuál es la diferencia entre sanar y salvar, ¿no? En pasajes que hay en la Biblia que dicen así. Y bueno, pues la palabra esta griega abarca las dos cosas, ¿verdad? Así de que sanar o salvar, sanar y salvar en una sola palabra, en el griego abarcaba eso. Y nosotros podemos entender de que al mismo tiempo que Jesús estaba liberando a alguien, por ejemplo en el caso de este muchacho, pues había un milagro, un acto poderoso de parte del Señor Jesús de no solamente de liberar, sino de sanar y de salvar, pues, ¿verdad? Y conforme vayamos avanzando en la historia vamos a irnos dando cuenta por qué, ¿verdad? Entonces, en el versículo 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. Una gran multitud. O sea, no era cualquier cosa o cualquier cantidad, o sea, era una cantidad. La multitud se define en sí mismo como innumerable, ¿no? Una cantidad de personas que tú no puedes especificar un número, y por eso nos damos cuenta que para empezar ahí había una gran cantidad de gente, una multitud. Y bueno, pues dice: y vio esta gran multitud, una gran multitud alrededor de ellos. Continuando ahí en el versículo 14, alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Entonces aquí estos escribas y estos fariseos, si le discutían a Jesús y alegaban con él, y el Señor, nos damos cuenta a través de la Biblia cómo siempre los ponía en su lugar, cómo siempre les
los callaba y pues por eso muchas veces le querían echar mano, como dicen algunos textos, ¿verdad? Entonces, si al Señor Jesús se le ponían así, como que dice el tú por tú, ¿no? Imagínense aquí a los discípulos. A los discípulos les estaban dando de todo, ¿no? Una buena sacudida, ¿no? A los discípulos. Entonces, nos damos cuenta que en esto que hemos leído de versículo 14, pues disputaban con ellos, discutían con ellos. Y dice en el versículo 15, dice: y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. O sea, cómo la actitud de la gente cambió, ¿verdad? La actitud de las personas cambió luego cuando vieron que apareció Jesús. O sea, miraron que apareció el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿verdad? Y dijeron, bueno, pues cambiaron su actitud. Ay, Señor, y saludándole, como dice ahí, ¿no? Solamente tomando tiempo, imaginándose cuál era el tipo de saludo y todo que le hicieron, ¿no? Porque sabían que había llegado Jesús, el Rey de Reyes. Así de que vamos a continuar con el versículo 16. Después de que le saludaron, ¿verdad? Y en el 15, él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Ahí ya Jesús sacó, ¿verdad?, la casta por sus discípulos y les cuestionó: ¿por qué discuten con ellos? ¿Qué disputáis con ellos? ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí podemos observar algo que tiene que ver con la actitud, ¿verdad?, del hombre. Podemos ver un padre, un hombre desesperado, ¿no?, por la necesidad que tenía su hijo. Pero también podemos ver un poquito, y hay que ser compasivos, ¿verdad? Porque la actitud del hombre suena como que: le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Tal vez eso también podemos notar, ¿verdad?, la actitud de este hombre al decirle a Jesús, ¿verdad?, cuando él le preguntó, o él más bien le respondió. Entonces podemos ver como decía, el hombre desesperado por demás, ¿no? Diciéndole a los discípulos: les dije que lo echaran fuera y no pudieron, ¿no?, que libraran a su hijo. En este sentido, vamos al versículo 18, el cual donde quiera que le toma, ya lo leímos, y si no pudieron. Aquí en esta parte, en estos versículos, podemos ver que había una especie como de fracaso, ¿no?, con los discípulos, porque no pudieron echar fuera el demonio. Y hay que tomar eso en cuenta porque eran los discípulos que Jesús había, pues ahora sí que establecido, ¿no?, y preparado. Y para eso vamos a leer Marcos, ahí en el libro de Marcos, Marcos 3:15. Marcos 3:15. Cuando ya lo tengan, me dan un amén, hermanos. Marcos 3:15.
Dice, bueno, en el 14, les voy a pedir que lo tomemos desde el 14. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, fuera demonios. Así de que aquí los estableció y luego los envió, que eso lo vamos a ver ahí mismo en Marcos 6:13. 6:13. Amén. Ya lo tienen. Y dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Estos son los discípulos. Aquí también otra cosa que hay que tomar en cuenta, que eran 9 discípulos que estaban ahí, con los cuales se les vinieron encima los escribas y los fariseos, disputando con ellos, ¿verdad? Y haciendo un alboroto, ¿no? Eran 9 los discípulos que estaban en ese momento. Porque si usted va ahí mismo en el capítulo 9, versículo 2. Esto es nomás para corroborar que habían 9 los que le atoraron ahí al asunto ese, ¿no? 6 días después, versículo 2, 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Los tres discípulos aquí con Jesús. Y cuando proseguimos con la lectura de ese mismo capítulo, llegamos, y por eso nos damos cuenta que aquí eran 9 los discípulos que hicieron o trataron de echar fuera al demonio, ¿verdad? Tal vez se emocionaron mucho, tal vez comenzaron a dejar de fuera el poder que ellos tenían para hacer las cosas que habían podido hacer, de sanar enfermos, echar fuera demonios y todo eso. Tal vez la misma emoción los hizo como que ahora sí, como que comenzar a depender de sí mismo, ¿no? Como aventarse, no, sí, vamos, y lo echamos fuera ahorita, vas a ver. Y entonces, por eso tal vez pudiéramos decir que este fue un momento en el que fracasaron, porque comenzaron, como quien dice, a depender de ellos mismos, lo que miraban y cómo se sentían en ese momento. Y tal vez aquí fue lo que les pasó. Un descuido, ¿verdad? Un descuido. Y vamos a ver al final por qué mencionamos esto. Así de que vamos a continuar en el versículo 19. Y dice, y respondiendo él, le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Ahí en el versículo 19, vamos, suena como que le está diciendo nada más a los discípulos, ¿verdad? Todos podríamos pensar que solamente se la está tirando a los discípulos. Pero en realidad, mire, vamos a ir a Salmos. Vamos a ir a Salmos 95:10. Salmo 95:10. Amén. Y dice Salmo 95:10: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Una vez más, vamos a leerlo. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Este asunto
aquí donde nosotros mencionamos ahorita que se escucha como que solamente se lo está reclamando el Señor Jesús a los discípulos. En realidad Jesús lo estaba diciendo de esa manera porque el problema no era solamente que los discípulos habían fallado, pero también estaba diciendo, cuando dice oh generación, ahí mismo, ¿verdad? En el 19, cuando dice oh generación incrédula, cuando dice oh generación, está abarcando también los de antes y los de en ese momento, los judíos y los fariseos. ¿Por qué? Porque cuántas veces Jesús les miraban las maravillas que Jesús hacía, Jesús les predicaba y les hablaba y no querían creer. Entonces aquí no era solamente con los discípulos, era también agarró con todos, con el papá y con los fariseos o con los escribas que disputaban también con los discípulos. Aquí a todos les dio por parejo, como dicen por ahí, ¿no? En pocas palabras. Así de que por eso nos damos cuenta que el Señor Jesús lo decía también por todos ellos, no solamente por los discípulos. Vamos a ir al versículo 20. Pero vamos a ir a leer, vamos a leer Marcos 3:15. No, ya lo leímos, ¿verdad? Eso ya lo leímos. Entonces, vamos a leer el versículo 20, hermanos. El versículo 20 dice: y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. En este versículo 20 da una descripción de algo bien, pues, algo tremendo, ¿no? Que cualquiera se impacta, ¿no? Al ver algo o alguien, una persona así. Pero fíjese que le pregunto a usted, ¿usted ha estado, ha sido testigo a veces de alguien en esa condición? Y pues la verdad es algo que quieras que no te sacude. Hace unos días escuchaba yo un testimonio de un pastor, y él decía que él, pues ya con varios años en el ministerio y la experiencia que él tuvo, pues ante una situación de esas con una persona poseída, dice, de repente tú te puedes quedar sin palabras. Y dice, yo lo único que me recuerdo es que yo le leía la palabra de Dios, pero no me puedo acordar qué era lo que le leía. Entonces hasta ese punto, una situación de esas nos puede impactar. Y es mejor ser humilde y decir, ay sí, no se me fueron las palabras, no hallaba ni qué decir, ¿no? Que decir, no, y en cuanto comenzó a gritar y a revolcar, yo me le eché encima y lo reprendí y lo eché fuera. No. Es una situación real de esas, va a calar, va a sacudir la vida de nosotros, pero la palabra de Dios, él dijo, yo no pude atinar a hacer otra cosa más de que tomar la Biblia, y comencé a leer las escrituras, pero si ustedes me preguntan qué era lo que yo le leía, yo no me acuerdo. Y esa persona fue liberada por Dios. Fue liberada por Dios. Así de que, pues son situaciones, ¿no? Me recuerdo yo también de una situación que ya hace varios años, y era una persona en México, en Guadalajara. Y pues nosotros orábamos desde aquí, ¿no? Por teléfono, nos juntábamos a orar y por esa persona, y los papás de ella se comunicaban con una hermana y le daban detalles, qué era lo que pasaban con ella. O sea, decían, se pone irreconocible,
tiene diferentes cambios como de personalidad y todo, la voz le cambiaba. Pues esto es algo real, hermano. O sea, me recuerdo que una vez incluso hasta lo pusieron en el teléfono para que se escuchara cómo se ponía la situación con ella. Y también Dios, gracias a Dios que le liberó, ¿verdad? Pero son cosas que van a impactar nuestras vidas. Vamos a continuar con el versículo 21. Dice: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? En el capítulo 21. Y aquí esta pregunta de Jesús, para muchos tal vez pudiera tomarse como: ay, Jesús, se te ocurre preguntar ahorita, o sea, ¿cuánto tiempo hace, no? En medio de esta situación cualquiera hubiera dicho: no, Señor, ya ahora y échalo fuera, por favor. O sea, estás preguntando cuánto tiempo hace que le pasa esto y todo, ¿no? Entonces puede haber personas que podríamos pensar así, ¿no? Ay, el Señor Jesús se le ocurrió preguntar en un momento así esto. Pues sí, solamente a Él se le ocurrió. Pero sabe, yo creo definitivamente que algo así como lo que hizo Jesús, la pregunta que Él hizo, y si nos ponemos a meditar, hermanos, Él quiso escuchar. Él sacó del padre del muchacho esa respuesta cuando le dijo: ¿cuánto hace que él, o sea, padece todo esto, ¿no? Y el padre del muchacho le dijo, desde niño. Desde niño. ¿Cuánto? Para mí esa pregunta pues me hace reflexionar y decir: ¿cuántos años? Este muchacho dice, lo mencionan a un muchacho endemoniado, ¿no? Y podríamos decir un muchacho en su adolescencia tal vez. Pero el padre está diciendo desde niño. ¿Y cuántos de nosotros tal vez, verdad, no estemos pasando, gloria a Dios, ¿no?, por una situación como la del muchacho? Pero nos hace pues también hacer una pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tal vez llevamos algunos de nosotros padeciendo de algún mal? No necesariamente es como lo que estaba pasando el muchacho, ¿no? Pero hay quienes de los hijos de Dios tienen años padeciendo, por ejemplo, de enfermedades, ciertas enfermedades que tienen años con ella, ¿no? Y es un azote para la vida de los hijos de Dios, ¿no? Pudiéramos decir también algo en lo cual tú estás padeciendo algo en lo cual ya de hace tiempo, en lo cual tú ya no sientes que hay esperanza. Que muchas veces como hijos de Dios pudiéramos decir: no, pues ya, esto ya, así Dios me va a dejar. Y puede que sí, pero puede que no. La esperanza no la debemos de perder. La esperanza es lo último que deberíamos de perder, y en realidad los hijos de Dios no debemos de perder la esperanza en ninguna situación, sea esta. Tal vez si eres alguien que no te has rendido, ¿verdad? Si alguien de los que están conectados ahorita en línea, lo digo porque los que estamos aquí en casa considero pues que ya se han rendido a Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué tal que haya alguien que está escuchando este mensaje? Y la pregunta sería para alguien que esté escuchando este mensaje: ¿cuánto tiempo llevas padeciendo, qué sé yo, alguna enfermedad, ¿no? No te has rendido a Cristo y sigues esclavizado a una vida de pecado, sin Cristo. Y hoy Dios
a quien sea que esté mirando este mensaje, a hoy Dios puede cambiarlo todo en tu vida, todo completamente, sin importar cuál sea tu edad, porque este era un muchacho que desde niño padecía todo eso. Yo no sé a qué edad cada uno de los que estamos aquí o de los que están aquí llegaron a los pies de Cristo. ¿A qué edad se rindieron al Señor? Cada uno de ustedes lo sabe. Cada uno de nosotros tenemos una historia y seguro que padecimos muchas cosas, especialmente de la vida de pecado que llevábamos antes, ¿verdad? Pero Dios en ustedes, en mí, lo comenzó a cambiar todo. Y ahí estamos en el proceso. Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Dios sigue trabajando con nuestro carácter, con cada área de nuestras vidas, en las cuales Él comienza a traer el resplandor de su gloria, de su poder, de transformación. Entonces, mi hermano y mi hermana, de los que estamos aquí, tomen en cuenta eso. Y quienes están también en línea, consideren esto y pregúntense: ¿desde cuándo o hasta cuándo mi vida va a cambiar? Porque no sé si ustedes han escuchado, que estoy seguro que sí, ¿no? Que personas que no conocen del Señor, ¿cuántas veces tal vez no hemos escuchado: yo quisiera que mi vida cambiara? Si pudiera nacer, preferiría, nacer de nuevo. No sé si usted ha escuchado expresiones como esas. A mí sí me ha tocado y pues la solución no es otra más de que Cristo. Así de que, hermanos, tomemos en cuenta esto y vamos al versículo 23. Versículo 23. Y 22, hermanos. Dice: y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes, haz algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En el 22 estamos, ¿verdad? Haz algo. Fíjense el clamor de este padre, la desesperación, ¿no? En el 23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aquí el asunto no era de la falta de poder, sino la falta de fe del Padre. Y ahorita vamos a corroborar más todavía eso, ¿no? Aunque muchas veces nosotros leemos que Jesús sanó personas que no creían en Él, no tenían puesta su fe en Él, no lo conocían. Así de que, pero aquí en esta historia Jesús escoge enfatizar en lo que era el poder de la fe. El poder de la fe. Vamos a leer Lucas 17, 15 y 15 al 19. Lucas 17. Y cuando lo tengan me dan un amén. Lucas 17, 15 al 19. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Dice, les preguntó. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y esto lo estamos leyendo para, como les decía, para corroborar que muchas veces Jesús llegó a sanar. Es más, los estudiosos de la Biblia dicen que muchos, no todos, pero muchos de los milagros de las personas que Jesús sanó, muchos no eran creyentes. Muchos no eran creyentes. Y aquí en lo que leímos de Lucas 17, nos damos cuenta que dice, Jesús dice, y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Se refería al samaritano. Y esto nos dice que el resto de los 9 que habían recibido la sanación eran judíos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero en el caso del milagro, pues sí lo recibieron, ¿verdad? Fueron sanados, fueron limpiados de su lepra. ¿Cuántas veces, hermano, a veces sucede eso en el pueblo de Dios? ¿Cuántas veces hay personas que piden oración y vienen por un tiempo a la iglesia y con una necesidad y pues uno te piden, ¿verdad? Ayúdame a orar, o oren por mí, y la iglesia ora por ellos? ¿Y cuántas veces Dios no se ha glorificado? Y hay personas que reciben el milagro y tú ya no los vuelves a ver. No los vuelves a ver. Y aquí pudiéramos mencionar esto porque en esto de Lucas estamos viendo que de los 10 solamente uno regresó a darle gloria a Dios, y fue un extranjero. Entonces, muchas veces hay personas que han recibido un milagro de Dios, y lo leíamos porque mencionábamos que Jesús llegó a hacer muchos milagros en personas que no le conocían, que no creían en Él, pero habían escuchado de Él. Y nosotros hemos escuchado en las predicaciones anteriores, ¿verdad? Cuando el pastor mencionaba versículos donde Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, ¿no? Pero es que habían oído de Él, y aunque no le conocían, pues iban y buscaban, ¿no? Y hay personas que en este caso de Lucas, este leproso era extranjero, no conocía, mayormente los samaritanos pues no conocían a Jesús, no conocían al Dios de la Biblia, ¿no? Pero él no solamente fue sanado de su lepra. Al final miramos que Jesús le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Era cuestión de la fe, ¿verdad? Y aquí Jesús, lo que leíamos de Marcos, enfatizaba precisamente en eso. La cuestión no era la falta de poder, era el problema de la falta de fe en este hombre desesperado, este padre, ¿verdad? Que seguro no conocía del Señor. Y esto aquí nos lleva también pues a reflexionar de que qué bueno, papás y mamás que están aquí, que están trayendo a sus niños y que no dejen de perseverar en eso. Porque imagínense, pues este hombre sin conocer a Cristo, pero su hijo padeciendo todo ese tiempo desde niño. Y damos gracias a Dios por los papás que están aquí, que traen sus niños y sus niñas a las clases, se les enseña aquí, pero el trabajo principal pues siempre es de los papás, ¿verdad? Es de los papás
que se tomen unos minutitos, un tiempo, y bueno, también hagan su tarea con ellos, ¿verdad? Es muy importante. Así de que, bueno, vamos a ir al versículo 24. Dice, e inmediatamente, Marcos 24, hermanos, 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Y los discípulos en una ocasión también le dijeron, ¿verdad? En cuanto a la fe, Señor, ayúdanos en nuestra fe, ¿no? Y este hombre le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Él mismo reconoció, ¿verdad?, que no había esa fe en él. Había un creer. El creer en algo o en alguien es una cosa, pero tenerle fe y poner toda esa fe en ese algo, en ese alguien, son dos cosas muy diferentes. Aquí él reconoció, creo, ayúdame en mi incredulidad. Así de que esto nos comprueba que el problema de este hombre, pues era su problema, es la falta de fe, ¿no? La falta de fe. Y vemos aquí al Señor Jesús haciendo su trabajo, ¿verdad? Un hombre, una vez más, corroborando lo que mencionábamos hace rato, un hombre que no conocía de él, no tenía fe, pero le valió que el Señor Jesús estaba ahí y él dice, clamó a él, le dijo, creo, ayúdame, ayuda a mi incredulidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hace cuánto tiempo que tal vez no nos hemos visto en situaciones como esas, ¿verdad? Y a veces necesitamos decir, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, por favor, fortalece mi fe. Ayúdame, por favor. Siento que esta situación o este problema me está queriendo traer dudas o sea, tenemos que orar y pedirle al Señor que nos fortalezca, ¿verdad? En nuestra fe, ¿no? Así de que vamos al versículo 25, hermanos. Y dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y aquí una cosa que vale la pena notar, hermanos, es cuando el Señor Jesús dice, vio que la multitud se agolpaba, ¿no? Y Jesús se apresuró. Porque nosotros nos damos cuenta, hermanos, a través de la Biblia, por palabras del mismo Jesús, en diferentes partes de los evangelios, que Él no buscaba el hacer el show, ¿me entiende? Hacer eventos así multitudinarios. Lo de las multitudes, eso fue algo que se volvió común en Jesús. O sea, en la vida de Jesús. Y en el Nuevo Testamento, la palabra multitud se menciona 34 veces acerca de Jesús. 34 veces. En 3 años de ministerio de Él, 34 veces se mencionan multitud. Y si nosotros nos ponemos a pensar, en 3 años de ministerio del Señor Jesús, leemos la palabra multitud en 34 ocasiones y tú dices, ay, jole. O sea, era como que se aventaba un evento multitudinario cada mes. O sea, pero multitudinario, porque en la multiplicación de los panes y los peces mencionan 5,000 hombres, ¿verdad? Pero luego dice, pero sin tomar en cuenta a los niños y las mujeres, que tomándolos en cuenta eran una multitud de 15,000 a 20,000 personas.
Y el Señor Jesús en 34 ocasiones se menciona acerca de Él. Multitud. Fue un trabajo tremendo, o sea, como decimos, y Él no buscaba eso. Él no buscaba el reconocimiento, no buscaba hacer el show para que, buscando, ¿verdad? No, al contrario. En otras ocasiones y en otros milagros que Él realiza, incluso les llega a decir, no digas nada, vete y no digas nada. Nomás ve y preséntate al sacerdote y lleva tu ofrenda para el sacrificio, ¿no? De dar gracias a Dios. No era lo que Él buscaba. Y nosotros vamos a ver algo sobre esto, hermanos. Estamos en el 25, ¿no? 25. Mire, vamos a Lucas 23, 8 y 9. Lucas 23, 8 y 9. Amén. ¿Ya estamos ahí? 23, 8 y 9. Y dice la palabra de Dios, 23, 8 y 9, dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Ve cómo el pensamiento, la intención de Herodes, dice, él había oído muchas cosas de Jesús. Y o sea, le hizo muchas preguntas como queriendo provocar que Jesús hiciera alguna señal ahí, o sea, casi como diciendo, pues que Jesús me haga un show privado aquí. Y Jesús no hacía eso. Jesús no era lo que buscaba. Pero mire cómo había la intención de personas, en este caso lo que leímos a Herodes, que quería verle hacer alguna señal. Pero Jesús, que conocía el pensamiento y el corazón de cada uno de ellos, y nos conoce también a nosotros, hermanos, Jesús no hace las cosas para hacer un show, para que nosotros tomemos lo que hace en nuestras vidas para ir y hacer alarde, ¿no? Y todo, no. Simple y sencillamente, Jesús, cada milagro y cada sanidad que realizó, cada liberación que Él llevó a cabo, lo hizo movido por el amor y la misericordia y la necesidad de las personas. ¿Cuántos necesitamos hoy? ¿Cuántos estamos necesitados hoy de Cristo aquí en esta noche? Yo sí, hermanos. Yo sí, y a diario lo necesito. Así de que póngase a pensar en eso y tome en cuenta que siempre lo que Jesús realiza en nuestras vidas lo hace por amor y por misericordia, porque tiene compasión de nosotros y conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Y Él sabe el momento y la hora, y conforme a su voluntad, Él hará que su nombre sea glorificado. Así de que miramos, ¿verdad?, que entonces Él no hacía las cosas movido por eso, por nada de eso. El versículo 26, hermanos, vamos al versículo 26. En el versículo 26 dice: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. O sea, el muchacho, ¿verdad? Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Está muerto. Y miramos aquí que lo que mencionábamos, el muchacho quedó como muerto. Incluso ellos creyeron eso. Pero en realidad, hermanos, tanto el muchacho, el padre y la familia de ellos, ¿verdad?,
terminaron rindiendo sus vidas al Señor. No lo sabemos, la Biblia tampoco lo dice, pero yo creo que cada uno de nosotros, ¿a poco no nos, bueno, a mí me gustaría haber leído, ¿verdad? Que eso, ¿no? Ay, la familia, toda la familia se rindió a Cristo. Se rindieron a Él por causa de ese milagro tan maravilloso y todo. No lo dice, pero tal vez, hermanos, ese muchacho, ese padre desesperado, apenas ese día habían iniciado una vida nueva en Cristo. Y eso es el deseo de nuestro corazón, ¿verdad? Porque muchos de nosotros oramos por amistades, familiares, personas incluso que no conocemos, oramos por ellos por salvación y todo eso, ¿no? Pero pues cuánto más no vamos a desear, ¿verdad? De todo corazón que esa familia, todo el muchacho y el papá y todos se hayan rendido a Cristo, ¿no? Así también hay alguien de los que están conectados tal vez ahorita mirando este mensaje, ¿verdad? Y solo Él puede darles una vida nueva. Solo Él puede cambiar y transformar la vida de cualquier persona, sea cual sea la necesidad, creyente o no creyente. Jesús es el único que puede transformar nuestras vidas. Es el único que puede librarnos del azote, de la enfermedad, de cualquier clase de pecado en el cual estamos viviendo. Jesús es el único que puede hacerlo. Nadie más puede hacer cosa como esa. Es solamente Jesús, hermano. Vamos a pasar al versículo 27 y 28, hermanos. Dice el versículo 27 dice: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Los discípulos le preguntaron al Señor Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús, en el versículo 29, les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. Y esta declaración de Jesús nos lleva un poquito atrás de cuando mencionábamos por qué habrían fracasado en ese momento, ¿verdad? Los discípulos para sanar o para liberar al muchacho. ¿En qué estaría el problema de ellos, ¿no? Y cuando Jesús les dice: este género no puede salir con nada sino con oración y con ayuno. Entonces sí quiere decir que los discípulos por ahí se descuidaron, ¿verdad? Y causa de la emoción de que andaban haciendo liberaciones y sanidades. De hecho, atrás, creo que en Lucas o aquí mismo en Marcos, Jesús los tiene, regresan de la misión, de la mini misión a la que los había mandado, ¿verdad? Con parte de la preparación. Y dice que ellos habían mandado sanando personas, liberando, ¿verdad? Endemoniados, y mencionan, ¿no? Y llegaron y bien emocionados con el Señor y con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, viendo los que venían bien acelerados, ¿no? De haber hecho un montón de sanidades y de liberaciones, el Señor Jesús les llama aparte y les dice que tenían que descansar. Tenían que descansar. Y se los lleva aparte a que descansaran, ¿no? Que se relajaran, como diciendo: tranquilos, ¿no? O sea, vienen bien emocionados y bien acelerados. Y claro que Jesús
se gozaba, ¿no? de ver cómo el poder de Dios estaba fluyendo en ellos, pero también miró que necesitaban descansar. Y en este caso, posiblemente esa haya sido la razón. Esto es lo que nos hace pensar cuando Jesús les dice: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, ahí puede que haya sido el problema de ellos. Tal vez en su emoción, ¿verdad? Andaban sanando y liberando endemoniados, y movidos por la adrenalina del poder que estaba fluyendo en todos ellos, y viendo cómo estaban sanando y todo eso, pues a lo mejor se les comenzó comenzaron a descuidar esa parte del ayuno y la oración, porque Jesús se los menciona bien claro. Hay demonios, ¿verdad? En el caso de este muchacho, pues la Biblia, cuando leemos los eventos y milagros que Jesús hizo cuando liberó endemoniados, nos podemos dar cuenta que había unos demonios que eran bien violentos, ¿no? y representaban un peligro bien tremendo, y se manifestaban así. En el caso de este muchacho, pues dice que lo azotaban y le hacían convulsionarse, ¿verdad? Y echar espumarajo y todo eso. O sea, nada más con la descripción, cuando leemos eso, nos damos cuenta que era un demonio violento, que incluso dice y lo quiere matar. El papá dice y lo quiere matar. Entonces, ante una situación como esta, mirando la manifestación del demonio, ¿verdad? Y cómo estaba el asunto de peligroso, aquí yo creo que ellos se aceleraron, dijeron: tráetelo, ahorita lo vamos a liberar, y ahorita lo sanamos y todo, porque imagínense todo el muchacho cómo estaba, tal vez marcado, herido, de que lo azotaba ese demonio y lo hacía convulsionarse y se dañaba, ¿no? Estaba todo tal vez dañado su cuerpo. Entonces, pues este puede ser la razón por la que los discípulos no pudieron echarlo fuera. Jesús les estaba diciendo: les faltó orar y ayunar. Les faltó orar y ayunar. Hermanos, para concluir, vamos a ver qué aprendemos de esta historia. Y yo digo que no hay nada nuevo que nosotros tengamos que aprender de esto. Yo creo que es más bien cosas que hemos podido ver a través de esta historia, que necesitamos y que Dios nos lo recuerda en muchas diferentes maneras, ¿verdad? ¿Qué es lo que tal vez hemos dejado de hacer? ¿O qué estamos haciendo que no debemos de hacer? En esta historia podemos ver cosas que, como les digo, no son nuevas para nosotros, pero que es una vez más Dios hablándonos y mostrándonos tal vez cosas que nosotros hemos estado dejando pasar o no hemos estado haciendo. En todo esto, hermano, vamos a mirar algunas cosas para concluir de este evento milagroso y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Incluso, como les decía, varias de ellas ya las sabemos, pero hay muchas cosas que nosotros las sabemos y que Dios en algún momento dado nos va a recordar. Tú ya sabes eso y no lo estás haciendo. Hermanos, concluyamos con esto mencionando estas cosas.
no dejemos de perseverar en la oración. Porque mire Jesús como les mencionó aquí, sino con oración y ayuno. La oración, la perseveración en la oración es clave para la vida de los hijos de Dios. Y el ayuno necesitamos tenerlo como práctica también. Necesitamos, ahora sí, combinarlo con la oración, como dicen por ahí, para que amarre bien, ¿verdad? Y no lo dejemos de lado. Tal vez esas son algunas algunas de las cosas que hemos dejado de hacer, o ya no lo estamos haciendo como antes. No sé. Pero eso es algo que Dios quiere que recordemos. Dios nos está diciendo hoy, esta noche, tú ya sabes eso. Tú ya lo sabes, pero no lo estás haciendo. O comenzaste a dejar de hacerlo. Ya no estás orando como antes. Ya no estás ayunando como antes. Son dos cosas que Dios simplemente nos las quiere recordar, hermanos. Por si acaso las hemos ido dejando de lado. Por si acaso lo hemos ido tomando como, teniendo descuido en eso. Vamos a, pues perseveremos en la oración, hermanos, en la oración, en el ayuno. Recordemos que al que cree, todo lo es posible. Como el Señor Jesús le dijo a este padre desesperado, al que cree, todo le es posible. Y él dijo, el padre dijo, creo. ¿No? Sigamos perseverando en eso. Porque al que cree todo lo es posible y porque nada es imposible para Dios. Así de que usted y yo, cuando perseveremos en eso, en nuestra fe, si verdaderamente estamos depositando toda nuestra fe y nuestra confianza en Él, porque la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, significa plena confianza, total confianza en Dios. O sea, ojos cerrados. No importa cuántos años tengas de edad. Tomen en cuenta eso también, hermanos. No importa qué edad tengamos. Y bueno, nosotros somos testigos, ¿verdad?, del poder de Dios, porque algunos de ustedes conocen personas que rindieron sus vidas a Cristo, ya siendo personas ya mayores. Entonces no hay que cuestionar, o no hay que a veces ponernos a decir, no, pues es que a mi edad ya para qué. Y eso lo podemos escuchar, hermanos, porque pues a veces le comparte uno a una persona ya mayor, ¿verdad? Y hay personas que te van a responder, pero yo a esta edad ya para qué. Pues para que te salves, para que te salve Dios. O sea, andas ya caminando en la cuerda floja. Y este es tu tiempo. A veces yo no sé si a ustedes les tocaba, yo a veces sí me pongo a platicar con personas pues mayores y que no conocen del Señor, y a veces son las respuestas que ellos han dado, y la respuesta mía es pues porque Dios tiene misericordia de ti y quiere quiere que te pierdas. Por lo menos pues los dejas pensando, ¿no? Pero tomemos eso en cuenta, hermanos. No, como dicen por ahí, no nos agüitemos por la edad. Para Dios nada es imposible. Dios no está viendo cuánta edad tienes, o qué edad tienes, o cuántos años tienes padeciendo. De lo que Él te puede liberar, de lo que Él te puede sanar. Así de que tomemos en cuenta eso, hermanos, y
no nos quedemos atorados en el asunto de a esta edad para qué, ya para qué, no. Debemos pues confiar, no debemos confiarnos, pues miramos que le pasó a los discípulos, ¿verdad? Ese exceso de confianza de ellos, y pues les faltó lo que el Señor Jesús les dijo. No hay que confiarnos, hermanos, hay que seguir perseverando. Mire, cada vez los días, cada vez las cosas están peor en este mundo, y usted y yo lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y si usted tiene niños, pues bueno, todos, no solamente porque si usted tiene niños o no, pero todos debemos de estar atentos, de estar alertas y no confiarnos, más bien pegarle a la oración, perseverar y por ahí ayunar en el momento que Dios te lo haga sentir en tu corazón, ¿verdad? O que nos lo haga sentir en el corazón. Recordar que vivimos tiempos peligrosos, pero Dios sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Él sigue haciendo prodigios, milagros, maravillas, y más si le buscamos de todo corazón. Él es soberano, y hará conforme a su voluntad en nuestra necesidad. Vamos a orar, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie. A dar gracias a Dios. Amado Padre y Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, eterno Dios, porque hoy en esta noche, Señor, tú has hablado a nuestras vidas, nos has recordado cosas, Señor, y te damos gracias porque cuántas veces y de cuántas diferentes maneras tú nos has llamado la atención, tú nos recuerdas de cosas que hacíamos antes y que las hemos dejado de hacer, y que tal vez estamos haciendo ahora cosas que no debemos de hacer. Señor, en esta noche, a través de tu palabra, Señor, nos has hablado, y te pedimos que nos ayudes, eterno Dios, que cada uno de nosotros tengamos a bien en nuestro corazón el siempre orar, el siempre clamar a ti, Señor. Si hay cuestiones de duda o situaciones que están trayendo afán o preocupación de más en nuestras vidas y están causando dudas, Señor, ayúdanos cuando estemos llegando al punto del dudar de lo que tú puedes hacer por nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, que en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios amado, cada uno de nosotros nos vayamos reflexionando y meditando en esto que tú has hablado en nuestras vidas, que no es nada nuevo lo que estamos aprendiendo, pero sí son recordatorios tuyos de tu parte que no están de más, Señor, porque cada uno de nosotros sabemos en el fondo de nuestro corazón cómo estamos viviendo nuestra fe, si nos estamos distrayendo y si simplemente tal vez hemos comenzado a ir con las corrientes de este mundo en alguna manera. Tal vez estamos siendo arrastrados de poco a poco, Señor, sin sentir prácticamente a veces. Te pedimos, Dios, que hoy esta noche hagas tú, Señor, que en nosotros tu Espíritu Santo nos ayude a mantenernos alertas, a velar y a orar para que no caigamos en tentación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén.